Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. ¿Qué sucede en Perú? ¿Cómo se puede entender que este país sudamericano haya tenido 9 presidentes en los últimos 10 años? La nación andina vivió durante los últimos días un nuevo episodio a su prolongada y cíclica crisis política. La destitución del expresidente José Gerí a través de una moción de censura ejercida desde el Parlamento y la asunción de José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, como nuevo presidente de la República hasta el próximo 12 de abril, que se convoquen elecciones. Pero, ¿en qué momento inició y cuáles son las causas de esta anomalía democrática que vive Perú? Perú se había caracterizado hasta el año 2018 por la estabilidad en los mandatos presidenciales de sus mandatarios. Por ejemplo, en este siglo XXI, Alejandro Toledo, Alan García u Ollanta Humala los completaron. Sin embargo, la situación cambió cuando en marzo de 2018, menos de 2 años después de asumir, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió antes de que el Congreso lo destituyera por estar señalado por supuesto lavado de dinero en el marco del macrocaso de corrupción de Odebrecht. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado. La cuestión de los casos de corrupción que han salpicado a gobernantes peruanos en los últimos años es clave para entender la crisis política. Kuczynski, de hecho, todavía enfrenta varias investigaciones en su contra y está en arresto domiciliario por el caso Odebrecht, un caso de enriquecimiento ilícito y corrupción que también afectó a otros expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Toledo cumple 20 años de pena, Humala 15 y García se suicidó en 2019 mientras era investigado. Quien también está entre rejas es el expresidente Martín Vizcarra, sustituto de Kuczynski en 2018 y quien tampoco pudo terminar su mandato al ser depuesto por incapacidad moral en noviembre de 2020. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. El final de Vizcarra vino rodeado por múltiples polémicas personales, pero los casos de corrupción por recibir sobornos de 2 empresas a cambio de proyectos de obra pública durante su etapa de gobernador llevaron a la justicia a condenarlo a 14 años de prisión. Tras su destitución, en 2020 se abrió un periodo de máxima inestabilidad en el que Manuel Merino asumió el cargo por solo 5 días, tras los que se vio obligado a dimitir en medio de protestas en todo el país. Tras él, Francisco Sagasti fue el hombre designado por el Congreso para liderar la transición hasta las elecciones de 2021. Los comicios del año 2021 dieron como ganador por la mínima al izquierdista Pedro Castillo, un presidente con poco poder en un parlamento de mayoría derechista que llevó a máximos la confrontación con los parlamentarios. La situación desembocó en que poco después de 1 año de su asunción decidiera disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Pero este movimiento de Pedro Castillo fue considerado como un intento de golpe de Estado por los congresistas, quienes decidieron destituirlo y nombrar a su vicepresidenta Dina Boluarte como mandataria. Castillo fue detenido y encerrado de forma preventiva hasta que este 2025 recibió una condena de 11 años y medio de cárcel por la incitación a la rebelión.
Boluarte fue sostenida por una bancada donde más de la mitad de los parlamentarios tienen investigaciones abiertas, la mayoría por corrupción, según señala el propio Ministerio Público peruano. A pesar de eso y de los señalamientos de corrupción contra Boluarte, ella defendió su gestión. Nos sentimos agradecidos porque hemos dado a la patria, desde nuestro lado, nuestro mejor servicio. No hemos tocado un solo sol que se quedase en nuestros bolsillos, dinero que les pertenece a los peruanos. En este contexto de inestabilidad, alimentado por las numerosas protestas contra Boluarte, el derechista José Gerí fue elegido en octubre de 2025 por el Parlamento para la transición hacia las nuevas elecciones previstas para abril de este año 2026. Sin embargo, a pesar de tomar el poder para solo 8 meses, no pudo conservarlo debido a que fue destituido de nuevo por el Parlamento. El órgano legislativo peruano ha sido pieza fundamental en estos años para entender la inestabilidad debido a la ambigüedad de destituir a mandatarios por causa moral, un concepto legislativo vago con diversidad de interpretaciones, y también por poseer el poder de destituir a un jefe de Estado. Algo poco habitual en la mayoría de países donde el Parlamento tiene solo la capacidad de hacer una moción de censura contra el jefe de gobierno. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.